pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Hola hermanos, ¿qué tal están? ¿Cómo han estado en su vida, en su consagración con el Señor? ¿Cómo vamos caminando en esas nuevas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Yo les doy la más cordial bienvenida una vez más a esta escuela de obreros para la cosecha, hermanos, y vamos a entrar a conocer la lección número 12. Hoy vamos a revisar, a estudiar el tema del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Pero como siempre vamos a ponernos de pie. Yo les ruego por favor, con toda reverencia ante nuestro Creador, ante nuestro Dios, y demos gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Digamos, hermano: Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, Padre santísimo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Especialmente, papito lindo, te pedimos que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Padre, para escuchar tu voz, tu palabra, Señor, para continuar en ese proceso de restauración y de edificación, mi Rey precioso, con el gran propósito, Señor, de establecernos en tu plan divino, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor, te damos gracias este día, Señor. Gracias, Padre. La gloria sea para ti, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor. Bien, hermanos, decíamos que este día tenemos que revisar el tema sobre el bautismo del Espíritu Santo. Estuvimos viendo la semana anterior respecto al bautismo en agua, hermano. Hoy vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Y es que ahí estábamos recordando aquella porción en el capítulo 3 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, cuando en el versículo 5 y 6 decía que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero ya nos ocupamos anteriormente del nacimiento del agua. Hoy es necesario que nos ocupemos del nacimiento del Espíritu, es decir, del bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero, hermanos, empezar a compartir conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, porque dijimos que el bautismo en agua es un acto público que primero consolida el arrepentimiento, hermano, de pecados, es decir, la desobediencia en la cual nos hemos encontrado cuando no estábamos en el plan, en la voluntad de Dios. También hemos acudido al llamado de apartarnos de las obras muertas, hermano. Es decir, todas aquellas que hicimos fuera de esa voluntad de Dios y que también reconocimos conforme a la palabra de Dios que por buenas que éstas hayan sido, las mejores, ya entendimos, hermano, que a los ojos del hombre, por buenas que éstas hayan sido, no servían, hermanos. Y ahí nos ilustró el Señor haciendo la relación de que una obra hecha por el hombre, cuando no está dentro de la voluntad de Dios, es como un trapo sucio, hermano, como un trapo de inmundicia, dice él. Y ya dimos también oportunamente la explicación de qué es un trapo de inmundicia conforme a la palabra de Dios, hermano. Pero también
ese bautismo en agua nos hace morir y resucitar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Además, nos permite mostrar obediencia a Dios, porque es la primera ordenanza que Dios da a quienes han creído en su corazón y han confesado con su boca. Y finalmente, hermano, permite que se complemente la voluntad de Dios para ejecutar su gracia sobre el hombre y de esta cuenta darnos la salvación, la vida eterna y adoptarnos como sus hijos y no solo como su creación, que es lo que constituye toda la humanidad, hermano. Desde luego que previamente hemos dicho, habrá que haber creído en el corazón para justicia y confesado con nuestros labios, con nuestra boca, para salvación y vida eterna, hermano. Aquí desde luego se ha manifestado el creer y el tener fe, pero no de la fe del hombre, sino de la fe divina, de esa fe que desciende de lo alto, del cielo, esa fe que viene de Dios, esa fe que es un regalo, que es un don de Dios, hermano, para nosotros. También comprendimos cuando estudiamos el bautismo en agua que ese bautismo es por inmersión, es decir, que tenemos que ser sumergidos al agua y que cuando entramos morimos y cuando salimos nosotros resucitamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante de recordar estas cosas es que el bautismo en agua es por inmersión, hermano. Y entonces diremos casi puntualmente que si el bautismo en agua es por inmersión, el bautismo en el Espíritu Santo también es por un acto en el cual somos sumergidos, somos introducidos, somos metidos, hermano, en el Espíritu Santo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este bautismo en el Espíritu Santo es el tema. Ya ahora nos apartaremos casi totalmente del bautismo en agua, hermano, y abordaremos directamente el bautismo en el Espíritu Santo, pero era necesario hacer estas acotaciones porque esa fue la condición del Señor al decir que es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu. Pero ya hemos tomado nuestro tiempo para hablar sobre el bautismo en agua. Ahora hemos dicho, tomaremos el tiempo para hablar en esa acción de sumergirnos en el Espíritu Santo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, hermano, hasta el Nuevo Testamento, hemos nosotros recibido la profecía que Dios ha mandado para que comprendamos quién es verdaderamente y qué ha de acontecer con los hijos de Dios a través de su Santo Espíritu. Yo quiero llevarlo, hermano, para empezar, al final del Antiguo Testamento y vamos a encontrar a Joel, hermano. Aquí hay un profeta, el profeta Joel, y quiero que vayamos al capítulo 2 y leamos del versículo 28 al versículo 31, hermano, para que podamos ver cómo, pero bastante antes que nuestro Señor Jesucristo llegara acá en la tierra, ya nuestro gran Dios todopoderoso, nuestro gran yo soy, nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Shalom, nuestro Shaddai, hermano, ya usaba a los profetas que él había elegido para anunciar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 28 del capítulo 2 de Joel en adelante hasta el 31, hermano. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestras hijas. Vuestros ancianos, soñarán sueños, dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estamos hablando de los tiempos finales, hermano. Aquí está anunciando a través del profeta Joel que el Espíritu Santo de Dios se manifestaría a la humanidad, hermano, antes de que ocurra ese final de los tiempos, anunciado también por profecía, que es cuando finalmente se terminan muchas de las cosas y son cambiadas, renovadas muchas de las que ahora existen para el hombre, hermano. Pero esto es dijimos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Yo quiero llevarlo ahora al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos está después de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Se tiene a Mateo, a Marcos, Lucas, Juan, y ahora estamos en el libro de los Hechos. Y vamos a revisar, hermano, del capítulo 2, del versículo 14 al 21, para que recordemos justamente lo que esa profecía del profeta Joel anuncia para los hombres. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Lo van a ver. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él está ratificando lo expresado muchos cientos de años antes, hermano, que acá estuviera hablando el apóstol Pedro. Y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos haciendo esa correlación, hermano, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para reconocer cómo nuestro Dios ha anunciado la intervención, la participación de su Santo Espíritu en aquel pueblo que Él elige como sus hijos, hermano. Ahí se cumplió definitivamente la profecía, hermano. Ahí está Pedro recordando lo que dijo el profeta Joel, y es que se cumplió en la vida de todos los apóstoles, porque los apóstoles recibieron realmente el Espíritu Santo de Dios. Y esto también lo vio la iglesia naciente, es decir, la iglesia primitiva, hermano. Ahí recibieron al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero llevarlo para que sigamos viendo, hermano, cómo esta profecía se hace su cumplimiento a través del Nuevo Testamento. Y vamos a ir unas páginas atrás en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, hermano, y vamos a encontrar en el capítulo 1, hermano, el versículo 7 y 8, en el cual apreciaremos cómo Juan el Bautista anuncia al Espíritu Santo de Dios. Capítulo 1, versículo 7 y 8, hermano. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
Es a eso a lo que viene el Espíritu Santo, hermano. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahí está el profeta Juan el Bautista, hermano. Es que dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Es el que estaba dando testimonio, hermano, de esa luz, para que todos creyesen por Él. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, ahí está su Santo Espíritu guiándole a Juan el Bautista para que anuncie que nuestro Señor Jesucristo ha de llegar a la tierra con el gran propósito de salvación, hermano. La importancia del Espíritu Santo, hermano, es una obra que tiene que darse verdaderamente en el hombre para que nosotros reconozcamos que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Es una obra, hermano, que cuando nosotros bautizamos en agua, de alguna forma debe haberse manifestado en el hombre. Es decir, por eso es que muchas veces nos preocupa que alguien no genuinamente haya expresado con su boca, hermano, que ha creído en su corazón en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por lo mismo va a las aguas del bautismo o al bautismo en agua, y nosotros, pues confiando definitivamente en lo que Él está diciendo, pues vamos y lo bautizamos. Y esto no haya sido exactamente lo que está ocurriendo en la persona, hermano. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ¿qué obra estaríamos haciendo nosotros bautizando a la gente si la gente no ha recibido el Espíritu Santo de Dios? Si esto es para los que hemos creído, hermano. Y es que ya el bautismo en agua es para complacer a Dios, es para agradar a Dios, es para obedecer a Dios por algo que Él ya ha puesto en nuestro corazón, hermano. Nuestra preocupación debe ser antes del bautismo en agua, hermano. Nuestra preocupación tiene que ser antes del bautismo en agua, de que esto está aconteciendo en las personas. Yo quiero llevarle al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Marcos, y vamos a leer, hermano, en el capítulo 1, hermano, vamos a leer Marcos. Usted me ayuda, usted me va siguiendo en la lectura. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí vemos una connotación bastante interesante en la que se produce el bautismo en agua y luego viene el sello del Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir realmente con el desarrollo de este tema y nos vamos a encontrar con que a veces, hermano, a veces el Espíritu Santo de Dios no obra como obró. Y es que no a veces, hermano, regularmente debe de obrar de esa manera, como obró en nuestro Señor Jesucristo, que primero se bautiza en agua y luego baja el Espíritu Santo de Dios para posar sobre él, hermano. Lo normal es que la gente sea tocada por el Espíritu Santo de Dios y luego vayamos
al bautismo en agua. Quiero llevarlo, hermano, a que nosotros revisemos algunos ejemplos que tenemos en la Escritura, tanto en Juan el Bautista, que es el propiciador, es el profeta elegido por Dios para hacer camino a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, hermano, antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces debemos revisar cómo en Juan el Bautista, hermano, se va a mover el Espíritu Santo de Dios, cómo se va a manifestar su poder. Y por esa razón, hermano, es que nosotros debemos de darle la importancia que merece, que tiene el Espíritu Santo de Dios. No se olvide que está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Estas son las tres formas de manifestarse de ese gran Dios que tenemos, hermano. Un solo Dios en tres personas diferentes. Y aquí, hoy estamos conversando alrededor de esa tercera persona del Espíritu Santo. Pero veamos cómo se manifiesta en Juan el Bautista, hermano. Fíjese que el Espíritu Santo de Dios anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Ahí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas, hermano, que usted puede leer en el capítulo 1, versículo 13 al 15. Pero el ángel le dijo a Zacarías, este hombre que está siendo llamado, hermano, para recibir la noticia de que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, hermano, ha sido escogida para que en ella, en su vientre, sea puesto Juan el Bautista. Y dice el versículo 13: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, su esposa, hermano, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Aquí tenemos que entender definitivamente, hermano, que Zacarías le pedía fuertemente a nuestro Señor el que pudiera concebir un hijo, hermano. Y dice el 14: y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será ya lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Ve cómo está acá el Espíritu Santo, hermano, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista? Y es que dice la Escritura que lo primero que anunció fue que impartiría el Espíritu Santo. Juan el Bautista, usado por el Espíritu Santo, fíjese qué fórmula. Juan el Bautista, usado por el Espíritu Santo, es el primero en anunciar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo impartiría el Espíritu Santo. Vamos a ir a Marcos nuevamente, hacia atrás, hermano, y nos vamos a ubicar nuevamente en el capítulo 1, versículo 8. Fíjese cómo dice Juan el Bautista, porque estamos hablando de Juan el Bautista, de su vida, cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad os he bautizado con agua. Eso es lo que venía haciendo Juan el Bautista: arrepiéntanse, y los bautizaba en agua. Pero yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, hermano, os bautizará con Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo también, hermano,
anunció que Jesucristo, que nuestro Jesús, era el Cordero de Dios. Ahí está el Espíritu Santo usando a Juan el Bautista para anunciar que Jesucristo es el Cordero de Dios, hermano. Vamos a ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, y en el capítulo 1, hermano, versículo 29, encontramos: el siguiente día vio Juan el Bautista, hermano, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está una vez más siendo utilizado, siendo usado un vaso de Dios, del Espíritu Santo de Dios, hermano, para anunciar, para reconocer, para decir que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Pero también el Espíritu Santo pudo reconocer al Hijo de Dios, hermano, a través de Juan el Bautista. Ahí mismo estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, hermano, y va usted a ubicarse en el capítulo 1, del versículo 32 al 34, hermano. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué precioso, qué maravilloso, hermano, cómo el Espíritu Santo de Dios, disponiendo desde el anuncio a su padre Zacarías y a su madre Elizabeth, prima de la Virgen María, quien concebiría también y anunciado por el Espíritu Santo de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Espíritu llevando realmente la vida de Juan el Bautista para que Juan sea esa brecha, ese camino que ha de usar nuestro Señor Jesucristo para la ejecución de su ministerio, de su obra redentora acá en la tierra, hermano. Bueno, pero podemos revisar cómo se manifiesta el Espíritu Santo también en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Previamente es importante observar que cómo iba a reconocer Juan el Bautista sobre el que descendiera realmente y permaneciera el Espíritu Santo. Ese era o es el Hijo de Dios, hermano. Fíjese que sobre los profetas, cuando vamos al Antiguo Testamento, sobre los profetas, el Espíritu Santo descendió, pero no permaneció en ellos, hermano. Entonces, hermano, esto es una maravilla que nosotros apreciamos, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, permaneció en nuestro Señor Jesucristo, y eso le fue mostrado, le fue anunciado a Juan el Bautista cuando lo vio descender sobre nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo será importante, hermano, ante lo que estamos revisando. Es, como decimos en nuestro país, hermano, tremendamente importante. El Espíritu Santo engendra, ya lo vimos, hermano, ya lo vimos, que Él engendra. Ahí vemos en Lucas, hermano, capítulo 1, hermano, y versículo 35. Ahí podemos ver, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios
engendrando a nuestro Señor Jesucristo por obra divina, por obra de nuestro Padre Celestial, hermano, en el vientre de la Virgen María, hermano. Esa mujer no conoció hombre, hermano. Recibió realmente el anuncio por el Espíritu Santo y recibe el ser engendrado de ese hombre que ha ido a la cruz del Calvario en su condición de 100% hombre y en su condición de 100% Dios, hermano. Qué maravilla, hermano. Ahí estamos viendo cómo se manifiesta el Espíritu Santo, así como vimos manifestar al Espíritu Santo en Juan el Bautista, anunciándoselo a su padre Zacarías, a su madre Elizabeth. Aquí vemos anunciándolo también a los padres de nuestro Señor Jesucristo y engendrándolo en el vientre de María, hermano. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, bautizó a Juan desde que estaba en el vientre. Lo bautizó con el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre. Vean, ahí estamos en Lucas, en el capítulo 1. Vamos al versículo 44, hermano. Dice, ahí está la Virgen María visitando a Elizabeth, que tiene en su vientre a Juan el Bautista. Pero María también tiene a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Y le dice en el versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué precioso, hermano. Qué maravilloso. Precioso. Ahí estaba Elizabeth dando comentarios de alegría, de felicidad, de por qué la madre de su Señor, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se acercaba a ella, hermanos, y producto de su acercamiento, el poder del Espíritu Santo que moraba en María, ahí en el vientre, el mismo Jesús, estaba provocando que dice que la criatura saltó de alegría en el vientre de Elizabeth. Ahí está una manifestación más del Espíritu Santo de Dios, hermano, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está bautizando a Juan. Mire qué maravilla. Para que Juan vaya y le abra camino, hermano, para que vaya en el poder de Dios, en el poder de su Santo Espíritu. También, hermano, descendió sobre él para dar testimonio que era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre él para dar testimonio, y ya lo leímos, hermano, en Marcos, hermano, hacia atrás, capítulo 1, versículo 8 al 11. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautiza con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí estamos verificando, comprobando, hermano, que el Espíritu Santo se manifiesta poderosamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo de esa forma cuando es bautizado en agua, hermano. Pero también dice que fue lleno y también guiado por el Espíritu Santo, y dice que volvió en el poder del Espíritu Santo, hermano. Ahí está, en el trayecto de su obra redentora, nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza su ministerio, hermano, y dice que fue lleno, y que es guiado, y que regresa en el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos nuevamente a Lucas, hermano.
Precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Lucas. Y leamos en el capítulo 4, hermano. Capítulo 4, vamos a leer versículo 1 y luego vamos a leer el versículo 14, hermano. ¿Ustedes me ayudan? Sí, estamos, ¿verdad? Bueno. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Acababa de ser bautizado, hermano, por Juan el Bautista, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero oiga lo que dice el 14, léalo juntamente conmigo. Y Jesús volvió del desierto, hermano, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahí está manifestándose la guianza, está manifestándose la llenura y se está manifestando el poder del Espíritu Santo de Dios morando en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero también en la vida de nuestro Señor Jesucristo reconoció al Espíritu Santo al iniciar su ministerio, hermano. Cuando está iniciando, y ahí estamos en Lucas, capítulo 4. Leamos el versículo 18. Y el versículo 18 termina de consolidar esta manifestación poderosa del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Maravilloso, precioso, hermanos. Aquí está todo el poder, la gran obra de nuestro Señor Jesucristo, prodigios y señales, previo a ir a la cruz del Calvario, para rescatarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para darnos salvación y vida eterna, para levantarnos, para edificarnos, hermanos. Pero también, hermano, para mostrarnos lo que nosotros como sus hijos, si acudimos verdaderamente de manera obediente a su palabra, a la presencia de su Santo Espíritu, también haremos en su nombre aquí en la tierra, hermano, porque esa es la promesa que hay de Él para nosotros, hermano. Bueno, dice que lo reconoció realmente. Él reconoció al Espíritu Santo al iniciar su ministerio. Dice que complejo, ¿verdad, hermanos? Vemos que por ratos Espíritu Santo, por ratos nuestro Señor Jesucristo, por ratos Dios Padre. Finalmente, hermanos, son uno. No se sabe realmente dónde comienza el uno y dónde terminan los otros, hermanos. Es ese gran Dios trino, todopoderoso, hermano, en el que hay momentos en que hace la función de Padre, hay momentos en que hace la función de Hijo y momentos en las que hace la función de Espíritu Santo, morando ahora en nosotros para guiarnos con sabiduría y con poder a toda verdad, para que hagamos esos mismos prodigios y esas señales que nuestro Señor Jesucristo hizo acá en la tierra. Ahí nuestro Señor Jesucristo es ungido. Acabamos de leer, dice que es ungido, hermano. Por cuanto me ha ungido, dice. ¿Y para qué propósito lo unge, hermano? ¿Para qué? Para darle poder, para mostrar el poder de Dios a través de Él. Y ahí está, hermano, ahí lo vemos, sanando enfermos, hermano. Vamos a ir al libro de los Hechos. Veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, hermano, capítulo 10 y versículo 38, para ver uno de los casos, hermano. Estamos, ¿verdad? Sí. Como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Precioso, hermano.
por el diablo, oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo andaba haciendo, hermano. Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, echando fuera a los demonios, hermano, dándole vista a los ciegos, devolviendo oído a los sordos, levantando a los cojos, sanando a los leprosos. Nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, hizo toda obra, hermano, aquí en la tierra. Prodigios y señales, manifestación clara de la unción de Dios sobre él. Esa es la que ahora está en los hijos de Dios, que buscamos hacer su voluntad, hermano. Pero también la palabra nos indica que Él, nuestro Señor Jesucristo, se entregó por el Espíritu Santo, hermano. Vamos a ir al final del Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos, y encontraremos en el capítulo 9, hermano, el versículo 14. Hay una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, es el Espíritu Santo, hermano, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pero aquí, además de que nos muestra qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros por esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo se entregó. Cuando se entregó por la misma alianza del Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero también resucitó, hermano, por el Espíritu Santo. Vamos a los de Roma, la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo, hermano. Y vamos a encontrar en el capítulo 1 y versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Perdón, hermano. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Oh, mi Rey precioso. Se entregó mediante el Espíritu Santo, pero también resucitó mediante el Espíritu Santo de Dios. Y también dio mandamientos, hermano, por la alianza del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. Maravilloso, decíamos que no sabemos dónde comienza uno y dónde termina el otro, que se funden estas tres personas en un solo Dios, hermano: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, hermanos, atrasito, vamos a encontrar en el capítulo 1, ayúdenme a encontrar, ahí estamos en el capítulo 1, y leamos dos versículos, hermano, el versículo 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermano, todo lo que está acá es obra del Espíritu Santo de Dios. Maravilloso Dios, es Espíritu y es verdad, hermano. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hecha esa obra salvífica, esa obra redentora, esa obra de derramamiento de sangre guiada por el mismo Espíritu Santo de Dios, hoy nosotros somos alcanzados por ese Espíritu Santo también y guiados. Se ha dicho, lo dice la Escritura, con sabiduría y con poder, para hacer la voluntad de Dios, si nosotros lo permitimos, hermanos. A través de la obediencia, usted lo sabe, hermano, del cumplimiento de su palabra. El Espíritu Santo está en tres posiciones, hermano, acá en la tierra. Está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros, hermano. Revisemos cuándo está el Espíritu Santo con nosotros, hermano. Aquí, cuando está con nosotros, cumple una multitud de propósitos, hermano.
es un consolador ofrecido por Dios, es omnipresente, está junto a cualquier persona. Pero dije junto a cualquier persona, no dije porque es con nosotros, está junto a cualquier persona. A otras personas las acompaña, hermano, a otras las visita, a otras llegan a morar en ellas, hermano. Vamos a regresar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, y en el capítulo 14, hermano, leeremos del versículo 15 al 17. Estamos hablando que está en unos a la par de las personas, a otros los está acompañando, a otros los está visitando y a otros el Espíritu Santo está morando en ellos, hermano. Leamos. Fíjese: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué precioso, hermano. Aquí está concluyendo lo que yo les decía, que tiene multitud de propósitos. A veces está junto a las personas, a veces está acompañando a las personas, a veces está visitando a las personas y a veces está morando en las personas. Hay una gran diferencia en cada una de ellas, hermano. Es importante revisar eso. ¿Cuándo está en nosotros, hermano, el Espíritu Santo? Cuando somos engendrados para nacer de nuevo. Y usted lo vio ahí, estaba engendrando el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen María, hermano. Bueno, aquí estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, y ahí en el capítulo 20, versículo 22, podemos comprobar esta verdad. Aquí está Jesús apareciéndosele a los discípulos, hermano, después de resucitar, hermano. Ha ido a la cruz del Calvario a entregar su vida a sí mismo, pero ha resucitado y se hace presente ante sus discípulos y les dice en el versículo 22 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo a sus discípulos, hermano, a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo. Ahí estaban naciendo de nuevo ellos, hermano. Ahí estaban siendo sellados con el Espíritu Santo de Dios, como hemos sido sellados nosotros, a través de nacer del agua y del Espíritu, creyendo previamente en nuestro corazón para justicia de Dios y confesando con nuestra boca para salvación y vida eterna. Maravillosa doctrina, preciosa palabra, hermano. Es poder de Dios, hermano. Es el Evangelio de ese gran Dios que tenemos. Pero también está sobre nosotros. Hemos dicho que es con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y es que sobre nosotros es cuando se manifiesta, hermano, sobre una persona. Se derrama su unción sobre una persona. Y es que esta persona hace señales, hermano. Hace prodigios para testificar. Sobre todo, muestra, hermano. ¿Sabe qué muestra la unción del Espíritu Santo sobre una persona? Que esa persona tiene un gran deseo de obedecer a Dios, hermano, a través del conocimiento de su palabra. No quiere fallarle en nada a Dios, hermano. Hace señales, hace prodigios, hace todo aquello que nuestro Señor Jesucristo anunció que harían sus hijos. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hemos sido llamados para en el nombre de Jesús, liberar cautivos, hermano, para echar fuera demonios. Pero una de las señales preciosas de que hay unción sobre nosotros es que queremos obedecer a Dios, hermano. Esto no lo pierda de vista, porque estamos siendo enseñados, estamos siendo discipulados para agradar a Dios y para
trabajar al servicio de nuestro gran Dios, llevándole esta verdad a nuestro prójimo y a nuestro semejante, hermano. Este es el reino de los cielos, hermano. Entonces, aquí estamos, hermano, en Juan. Vamos a regresar a Lucas nuevamente. Y en el capítulo 24, hermano, vamos a verificar esta verdad. 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es la unción, hermano. Por eso es que usted observa que algunos siervos de Dios, que son iguales, hermano, como seres humanos, como cualquier otra persona ante los ojos de los hombres, no alcanza a entender el hombre natural qué está aconteciendo en ese varón de Dios, en ese siervo de Dios, en ese líder que dirige una obra, que dirige un ministerio, que ha asumido una responsabilidad, que se ha comprometido con el reino de los cielos. Este hombre o esta mujer han sido revestidos de poder de lo alto, hermano. La misma presencia del Espíritu Santo de Dios para que haga todos esos prodigios y todas esas señales con las cuales no solo se glorifica el nombre de Dios, hermano, se restauran las vidas de las personas, se muestra por qué Dios es Dios todopoderoso, sino que algunas personas se quedan como impresionadas de lo que acontece, pero no alcanzan a entender que es la misma presencia de Dios, es la unción, es estar sobre nosotros ese poder y esa sabiduría para hacer esas señales y prodigios que nuestro Señor Jesucristo anunció de manera real, haciéndolo acá en su ministerio antes de ir a la cruz del Calvario, hermano. Hermano, debemos creer y obedecer para recibir el Espíritu Santo de Dios. No son los ritos, hermano, no son los ritos, no son los actos materiales, no son las religiosidades, hermano, e incluso algunos actos eclesiásticos. No es esto realmente lo que hace que se manifieste la unción del Espíritu de Dios sobre los hijos de Dios. Es la obediencia, hermano. Hay que creer en lo que vamos a hacer, hay que creer en Jesús, en su palabra, y hay que obedecerla, hermano, y esa unción estará sobre nosotros, y esos prodigios y esas señales se manifestarán en todos los hijos de Dios, hermano. Esto no es una promesa para unos sí, para otros no. Es una promesa para todos los hijos de Dios. El hecho de que usted lo vea en unos sí, en otros no, es producto de su fe, de su creencia y de su poca obediencia cuando no lo vemos por ningún lado, hermano. Pero es fuertemente vista cuando sucede lo que justamente nuestro Señor ha prometido. Que creamos, que obedezcamos y seremos ungidos de lo alto, hermano, para que manifestemos esa gloria, ese poder de Dios. La fórmula mágica de esto, entonces, hermano, ¿qué es? Es creer en Jesucristo. Y solo los que creen en Jesucristo, pero verdaderamente creer, hermano, no es de labios, hermano, porque eso lo dice su palabra. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces esa fórmula mágica es creer en Jesucristo y entonces obedecemos y entonces, hermano, estamos aptos, estamos calificados, hermano, para recibir el Espíritu Santo de Dios y todo su poder, hermano. Yo quiero llevarlo una vez más al libro de los Hechos. Ahí estamos después de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, y veamos en el capítulo 5, hermano, versículo 32. Oh, mi Rey precioso, aquí está Pedro y Juan siendo perseguidos, hermano, y dice: y nosotros somos testigos. Ellos están evangelizando, hermano. Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
a los que le obedecen. ¿Ven? Creer para justicia con el corazón, hermano. Confesar con la boca para salvación y vida eterna. Pero el Espíritu Santo sobre nosotros, la unción poderosa de Dios, es para los que obedecen a Dios, hermano. Precioso el Señor. Yo quiero llevarlo a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, hermano, y que leamos algunas porciones en esta preciosa carta, hermano, a razón de lo que el Espíritu Santo de Dios debe significar para nosotros, hermano. Capítulo 1, versículos 5 al 7. En amor, aquí están las bendiciones de carácter espiritual, porque nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a través de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, hermano, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero vea en el 13 y el 14, ahí mismo en el capítulo 1, hermano. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, hermano, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Precioso, hermano. Aquí se ratifica, se confirma que debemos creer y debemos obedecer, hermano, porque esta es la condición para ser hijos, para ser salvos, para recibir el poder de Dios. Pero hay algunas preguntas, hermano. Hay muchas preguntas alrededor del Espíritu Santo de Dios. En las congregaciones, en las iglesias se pregunta: ¿es el don de lenguas, es decir, hablar en lenguas, la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, hermano? Bueno, el don de lenguas son lenguas angelicales, hermano. Es una evidencia, pero no es la única evidencia, hermano. De un hecho de esa naturaleza no se puede hacer toda una doctrina, hermano, definitivamente. Yo quiero llevarlos, hermano, al libro de los Hechos una vez más. Regresemos un poco, hermano. Estábamos en Efesios, regresemos al libro de los Hechos y leamos en el capítulo 2 del versículo 1 al 4, hermano. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hay fuego también donde está el Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero en el 19, hermano, capítulo 19 del libro de los Hechos, vamos a leer en el versículo 6, hermano. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El don de lenguas es una manifestación, hermano, del Espíritu Santo, pero no es toda la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta con alegría, con risa, con llanto, con canto. Se manifiesta de una manera en la que hay quietud en nosotros. Hay un reposo, hay un gozo grande, hermano. No necesariamente como de manera equivocada han enseñado. Y es que yo lo siento desafortunado en algunas obras del Señor, hermano, que solo el que habla lenguas
este es el que tiene realmente el Espíritu Santo de Dios. Esto no es verdad, hermanos. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta de diferentes formas en los hijos de Dios. Pero ¿hay evidencias realmente de haber recibido el Espíritu Santo? Sí hay evidencias, hermanos. Y yo le voy a recordar algunas evidencias. Una primera evidencia es que tenemos certeza de que somos hijos de Dios. Si usted tiene certeza en su corazón, es que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano. Otra es que nos ayuda a tener una comprensión exacta de lo que es la gracia, el don de Dios, ese regalo inmerecido para nosotros, hermano. Algo más nos enseña acerca del amor de Dios. Nos volvemos personas amorosas, hermano. Qué precioso. Ahí hay manifestación del Espíritu Santo. Nos lleva a ser testigos de Jesucristo. Nosotros confesamos con nuestra boca a cada momento lo grande que es Cristo en la vida del hombre, si el hombre le abre su corazón y le entrega su vida. Así también, hermano, nos da la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Somos salvos. Vamos a vida eterna, hermano. También nos lleva a confesar a toda la humanidad quién es Jesucristo. Y luego nos hace depositarios de su ministerio, hermano. Nos lleva a guardar sus mandamientos. Maravilloso Dios. Ahí hay evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hemos visto prodigios. ¿Vimos los prodigios que anunció el profeta Joel? Sí los vimos. Ya en el Nuevo Testamento, dichos en el Antiguo Testamento, hermano. El orden cronológico, dijimos hace un momento, en el que será primero el Espíritu Santo y luego el bautismo en agua, o será primero el bautismo en agua y luego el Espíritu Santo. Yo quiero decir, hermano, particularmente, que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, primero fue bautizado para que se cumpliera todo esto para justicia de Dios. Pero que lo normal, hermano, es que usted sea bautizado primeramente por el Espíritu Santo de Dios y luego usted vaya al bautismo en agua, hermano. Y es que ahí hemos visto en repetidas ocasiones, hermano, yo quiero leerle finalmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 estábamos, hermanos. Y es que es necesario, hermano, que lo hagamos. Capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta, hermano. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ve por qué yo le hice aquella observación cuando posiblemente usted se quedó un tanto confundido? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Fíjese que ya habían sido sumergidos en aguas, hermano, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y no habían recibido el Espíritu Santo. No lo habían reconocido, no lo habían identificado. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahí fueron bautizados ellos en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, hermano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. De manera que algunos son bautizados en aguas, hermano, y no han recibido el Espíritu Santo de Dios. Y otros deben recibir el Espíritu Santo de Dios para luego ser bautizados en aguas, hermano. Y es que recuerdo perfectamente que en el libro de los Hechos, allí donde estamos, en el capítulo 10, cuando estábamos hablando, hermano, de Pedro está con Cornelio, hermano, en el versículo 44, y dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hace un ratito oímos que fueron bautizados primero y después, al imponer manos Pablo, recibieron el Espíritu Santo. Ahora vemos que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí había gente que no era hebrea, hermano, no eran judíos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Maravillosa enseñanza, hermano, porque concluimos en este tema del bautismo en el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo llega al Jordán para que a través de la unción que mora en Juan el Bautista sea él sumergido en las aguas. Y después de que esto sucede, al ser levantado de las aguas, dice que como paloma posó sobre él el Espíritu Santo de Dios. Esto es después del bautismo en agua, hermano. Y vimos ahí realmente cómo el apóstol Pablo en los Efesios, de la iglesia de Éfeso, algunos habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento en aguas de Juan el Bautista. Pero cuando él les pregunta sobre el Espíritu Santo, dicen que no saben de qué se trata. Pero él en ese momento les impone manos y dice que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Hubo una manifestación maravillosa en el cual hablaban en lenguas y muchas cosas maravillosas se presenciaron en ese momento. Pero también ahora estamos viendo cómo Pedro, cuando está con Cornelio, hermano, ahí estamos viendo que primero él, al mostrarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo desciende y son tocados, hermano. Y después nada les impide el ser bautizados en agua, hermano, para que se consolide el nuevo nacimiento, que es a través del agua y del Espíritu. Unas veces primero el bautismo en agua y otras veces primero el bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Pero finalmente estos dos actos, uno que es obediencia del hombre a Dios, y otro que es gracia de Dios a aquellos que le obedecen, hermano. Maravilloso Dios, precioso Dios. Podemos concluir este día, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida en el orden de Dios, es necesaria en el hombre, hermano. El hombre que no posee el Espíritu Santo de Dios no puede entender, no puede hacer, no puede obedecer las cosas relativas al reino de los cielos. No puede atender, no alcanza a escuchar la voz de Dios, hermanos, porque ese Espíritu de Dios, aunque está acá en la tierra con nosotros, no está en todos y tampoco está sobre todos, hermano, que es cuando se ha declarado esa unción maravillosa para que podamos ir en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y hacer esas señales, esos prodigios que Dios ha anunciado, que todos sus hijos haremos cuando nosotros creemos y obedecemos. Porque para el que cree, hermano, todo es posible. Y para el que atiende los mandamientos de Dios, su palabra, hermano, dice la palabra que ellos vendrán y harán morada en nosotros. ¿Quiénes?
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si Él está en nosotros, hermano, ¿cuántas cosas maravillosas podrán suceder? ¿Cuántas cosas preciosas podremos ver? ¿Cuántas cosas manifestaremos nosotros como seres humanos comunes y corrientes, pero bajo la unción, bajo el poder, la sabiduría, la guianza de su Santo Espíritu? Maravilloso, hermanos. ¿Qué tema es, hermano? Agréguelo a su vida en santidad, en obediencia, en fe, en creencia, hermano. Nos vemos en la próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Que el Señor les bendiga, hermanos. No dejaré pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar